imposible. Nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te adoraré.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, sí. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Quién más podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Tú tienes, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Te adoramos. No diré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré
busca de paz. ¿Quién más podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Levanta sus manos al cielo. Te adoramos a ti. Solo tú tienes palabras de vida. Te adoramos, te exaltamos. Tú eres digno. Dios les bendiga a todos, bonita tarde, hermanos que nos ven desde su teléfono inteligente, a través de un dispositivo, un televisor. Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día. Espero y que en el transcurso de estas últimas semanas ustedes estén aprovechando el tiempo, disfrutando el tiempo en familia, en casa, ¿verdad? Tomando en cuenta nuestras autoridades, bajo sus indicaciones. Entonces, quiero bendecirle enormemente ahí donde usted se encuentre. Dios los bendiga. Y pues, gracias a Dios porque podemos seguir aquí. Gracias a Dios, esto pues no se detiene. Aprovecho el espacio también para que usted esté enterado de que hay manos quien está apoyando para que esto sea posible. Le pido de sus oraciones, ya que tiene su trabajo, ¿verdad? Esto realmente no lo puede hacer uno solo. Siempre hay hermanos, hermanas quienes están en oración, quienes están en apoyo técnico. Y pues bueno, le pido su oración para que esto no se detenga y podamos seguir transmitiendo cada domingo la palabra de Dios, el tiempo de alabanza y gozarnos ahí en casa, ¿por qué no, verdad? Entonces, le voy a pedir que allí en su hogar, por favor, vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea quien hable, el Espíritu Santo sea quien ministre nuestras vidas. Venimos a aprender más de Él, venimos a ser un poquito más sabios, amén, de lo que somos hoy en día. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que sea quien nos guíe, sea el Espíritu Santo quien nos redarguya, nos exhorta, sea el Espíritu Santo quien nos anime en el nombre del Señor. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tanto amor, tanta fidelidad,
porque a pesar de todo lo que se vive día a día, tú has sido bueno, tú has sido fiel y seguirás siendo fiel. Tu amor nunca se acaba, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Yo pido por cada persona que me ve y que está visualizando esta transmisión en cualquier parte del estado, del país o del mundo, Señor. Seas tú quien hables y toque los corazones a través de este vaso de barro. Nosotros somos más que instrumentos que queremos dejarnos usar por ti. Así que sé bienvenido, siéntete cómodo en nuestros hogares, siéntete cómodo, Señor, en cada lugar que se te adora. Queremos aprender más de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. No sé cuántos recuerden o cuántos lograron ver la transmisión en la que estuvimos hablando respecto a la vida, es decir, que la vida es muy corta, hay que disfrutar, hay que reír, hay que vivir, ¿verdad? A pesar de los tiempos, Dios sigue siendo bueno y usted tenemos que enfrentar día a día, como dice su palabra, ¿verdad? Siempre con ese ánimo, confianza en el Señor Jesucristo. Pero el día de hoy vamos a ver algo relacionado a, por ejemplo, le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo 19, 16 al 22. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama recompensa por obras o por gracia. Recuerde que usted y yo, como lo hemos repetido casi en todas las transmisiones, es que usted y yo somos la iglesia. Usted y yo no nos vamos a frenar por diferentes contingencias. En nuestros hogares podemos bendecir a Dios, en nuestros hogares podemos levantar un tiempo de oración a Dios. Entonces la iglesia no se detiene, la iglesia es usted y yo. Pero ha resultado interesante el darnos cuenta cómo alrededor del mundo muchos creen que por quizás no estar asistiendo a una reunión o por el que no están, no sé, yendo como era cada domingo, cada jueves a un servicio, el que están de alguna manera aislados en sus hogares y no están teniendo algún tipo de actividad evangélica, una actividad en el cual, pues como se tenía aquí en la iglesia, ¿no? En la que habían servicios, en la que teníamos nuestro aprendizaje de escuelita dominical, que de vez en cuando también teníamos nuestras actividades con los jóvenes, entre otras. Yo he escuchado a mi alrededor personas que hablan acerca de la salvación, hablan acerca de que no están haciendo nada hoy en día para las cosas de Dios. Y yo comentaba con un compañero y le decía, mira, debemos de entender que tú y yo no vamos a ser salvos por estar asistiendo a una iglesia. Por ahí fue nuestra plática. No vas a ser salvo por hacer buenas obras. Y me resultó bastante interesante porque no solamente él tenía esa cuestión, en mi trabajo eran algunos, e inclusive en las filas con el banco, las filas cuando vas a comprar mandado, no falta la persona con la que platiques y la mayoría empieza a decir, híjole, ya estoy desesperado, estoy desesperada, ya quiero tomar mis actividades otra vez. Y algunos de ellos, pues bueno, resaltaban esta pregunta, no estoy yendo a la iglesia, nos hace falta Dios. Pero qué bueno que estamos viviendo esto, porque creo que de esta forma realmente los que aman a Dios, realmente los que han conocido a Dios entienden que la salvación, la relación con Dios no tiene nada que ver con un templo. La relación con Dios es personal e individual. Entonces vamos a aprender de eso. Ahí en Mateo capítulo 19 al 22 podemos observar una historia ya muy conocida y es nombrada o tiene como subtítulo El joven noble rico. Y voy a leerla con usted, espero ya la tenga ahí a la mano. Dice el verso 16, capítulo 19 de Mateo, dice, y he aquí, uno llegándose le dijo, maestro bueno,
¿qué bien haré para tener vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es saber, Dios. Dice de la siguiente forma, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fue algo que le contestó nuestro Señor Jesucristo. En el verso 18 respondió este joven, le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y además amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el joven también, todo esto he hecho desde mi juventud, Señor. ¿Qué más me falta? Y le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok, yo quise empezar por esta parte, antes de entrar al tema central o a la cita bíblica central, porque este contexto histórico es muy importante. Es fundamental entender que el Señor siempre ha tenido esas partes, esa palabra siempre ha tenido momentos específicos en el cual nos resalta cómo funciona el reino de los cielos aquí en la tierra. Y aquí podemos ver varios puntos importantes de este joven, en la que podemos destacar lo siguiente. Por ejemplo, vemos aquí a este joven que no sabía con claridad cómo obtener la salvación. Bueno, ¿por qué se lo digo que no tenía claro? Bueno, porque preguntó qué debía hacer. Cuando en la Escritura encontramos lo siguiente, tan solo creer en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. De otro modo, todos perecemos. Eso lo podemos ver en Juan 3:16. Este joven rico resalta importante que al toparse con Jesucristo, pues me imagino que escuchaba lo que el Señor hablaba, escuchaba con atención y por eso se le acerca y le pregunta, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Cómo? Es decir, este joven tenía dudas. También podemos observar que hizo una pregunta, algo ridícula. ¿Qué debo hacer? Este joven, podemos ver aquí, que conocía acerca de los mandamientos. Este joven no era una persona que ignoraba, conocía los mandamientos. Y Jesús, que puede conocer lo más profundo del corazón, Él siguió platicando con él. Solamente le dijo, guarda los mandamientos. No le pidió que guardara uno solo, le dijo, guarda los mandamientos. ¿Verdad? El cual el hombre hasta la fecha, creo yo, que no hay hombre, dice su palabra, que no hay hombre que viva en la tierra y no peque. Y hasta en ese momento no había hombre que pudiera guardar todos los mandamientos como tal. Imagínense, el Señor le pone ahí una pequeña prueba, ¿verdad? En estos versículos y le dice, bueno, ya que tú dices que guardas los mandamientos, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego me sigues. Se fija que poquito, al parecer, podría ser un poquito absurdo el que este joven le preguntara, bueno Señor, yo hago los mandamientos, eso lo hago desde mi juventud, los he guardado, ¿qué más debo hacer? El joven rico intentó mentir, asumiendo que todo esto lo había guardado desde su juventud. Y no termina ahí, sino que hace una pregunta más, ¿qué debo hacer? Esto declara que algo estaba mal en este joven. Jesús, de alguna forma no confrontando lo que él decía, le respondió, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Así que ven y sígueme después de que hagas eso. Imagínese, si uno de los mandamientos es que amarías a tu prójimo como a ti mismo, algo que le pidió el Señor es, vende lo que tienes, dalo a los pobres. Es decir, si ese joven amaba a su prójimo, pues era muy obvio que si él practicaba eso, a él no le costaría nada el poder
dar a los pobres algo de lo que él tenía y seguir a Jesús. Ese joven se fue triste. Ese joven creyó que por simplemente tener quizás el conocimiento o practicar el bien o hacer el bien iba a ser salvo. En cierta forma, pues se dio cuenta que no es así. Fue confrontado por Jesús diciéndole: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ese fue uno de los puntos que a este joven le entristeció. Bueno, por último, muchas veces el evangelio, mensajes como estos, entristece, muchas veces enfurece o alegra. Por ejemplo, este joven rico se fue triste. No voy a hablar mucho de Zaqueo, pero Zaqueo fue alguien que recibió a Cristo con gozo. Y yo quería mencionarle esto, porque al entrar al mensaje central sobre la salvación, tenemos que tener muy en claro que las obras, el que tengamos un conocimiento de que lo que es bueno, lo que es malo, el que creamos que eso nos va a salvar, la verdad es que no funciona así. No somos salvos por obras. Usted y yo no vamos a obtener como tal la salvación. Tenemos que tener en claro que si nuestro Señor Jesucristo dejó marcado este relato, es porque muchos creen así. Muchos piensan de esta forma, ¿verdad? Y en el momento que quieren entrar y decir, bueno, ¿qué debo hacer? Que recordemos conforme a lo que dice Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Aquel que cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, esa persona obtendrá su salvación en el Señor. Y si lo hace conforme a lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9, es decir, confesar, creer en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a mí me gustó haberle mostrado este relato para que podamos entender más a fondo lo que dice el libro de Mateo capítulo 20. Sí, ahora acompáñenme por favor a Mateo capítulo 20, verso 1. Este también es un relato muy importante. Esta parábola que utilizaré como ejemplo tiene un contexto muy interesante. Para empezar, tenemos que estar enterados que fue dirigido al pueblo judío, ¿verdad? Y viene a responder una de las preguntas de Pedro. Primero fue el suceso del joven rico. Después el Señor Jesucristo empieza a hablar respecto a aquellas personas que de alguna forma no comprenden cómo funciona el reino de los cielos, y empieza a utilizar esta parábola sobre los obreros. Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 20, verso 1. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un hacendado que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Sí? Y habiéndose concertado en los obreros, bueno, es decir, él buscó a obreros. El Señor Jesucristo da esa frase, que era un viñador que estaba buscando mano de obra, y pues quedó un acuerdo que pagaría un denario por día. Bueno, dice el verso 3: y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza ociosos, es decir, sin hacer nada, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Encontró personas sin estar haciendo nada. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuese justo. Y cuando fue la tarde, casi 6 de la tarde aproximadamente, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales la hora de que trabajaron, ¿verdad? Y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ahí quiero detenerme un poquito. Estamos estudiando acerca de una persona hacendada, ¿verdad? Estamos estudiando acerca de una persona que tenía
una viña. Y es interesante ver cómo nuestro Señor, relatando por medio de una parábola, explica grandes cosas acerca de cómo funciona el reino de los cielos. Para empezar, quiero definir lo que es una persona hacendada. Es una persona que tiene bienes y raíces, podemos definirlo así. Dentro de lo que estamos leyendo encontramos la palabra viña. Bueno, se refiere a una tierra plantada de vides, o es decir, que tiene uvas para mesa o se dedica a la fabricación de un vino. También vemos aquí una palabra clave también que menciona que les pagaría un denario. Bueno, un denario es una forma de que les utilizó para pagar. Fue una antigua moneda romana que fue utilizada aproximadamente entre los años 268 a.C. y 360. ¿Por qué le menciono esto? Porque es historia y creo que es bueno, ¿verdad?, conocer un poquito respecto a esto. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo, utilizando el contexto del que usted y yo ya estudiamos un poquito, aquí Pedro le hace una pregunta: Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿verdad? Algo contrario a lo que le pidió este joven. Este joven le dijo: pues, ¿qué debo hacer? Le dijo: vende tus bienes, dáselo a los pobres. Este joven se fue triste, ¿verdad? Aquí relata la palabra que simplemente se entristeció porque eran muchos sus bienes. Mas sin embargo, Pedro, que era uno de sus seguidores, le hizo una pregunta: ¿qué pues tendremos nosotros? Eso lo puede ver usted ahí en Mateo capítulo 19 del 23 al 30, viene ese relato, en donde Pedro le dice: ¿qué vamos a obtener nosotros? Que lo hemos dejado todo, haciendo referencia a que habían seguido a Jesús, habían decidido caminar al lado de Jesús. Bueno, nuestro Señor Jesucristo utilizó esta parábola porque quería que entendiésemos usted y yo, inclusive ellos en ese tiempo. Para empezar, aquí el dueño de la viña es nuestro Señor Jesús. El dueño de nuestras vidas, el dueño de todo, se llama Jesús. El dueño de todo lo que usted y yo podemos ver hoy en día. Él es el que nos llama. Ese es un punto muy importante. Él es quien nos llama, Él es quien nos escoge, Él es quien a usted y a mí, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, nos escogió y nos llamó a su servicio, nos llamó a trabajar con Él, nos llamó a estar a su lado, ¿verdad?, dándonos como una recompensa. Bueno, aquí menciono un denario, pero sabía que dentro del libro de Mateo podemos encontrar la palabra reino, por ejemplo, aparece 58 veces. Y la palabra reino de los cielos se menciona 33 veces. Siempre nuestro Señor Jesucristo, me resulta a mí muy interesante cómo Él era su forma de evangelizar, cómo trataba de utilizar ejemplos tan prácticos, ejemplos que el pueblo pudiera entender para que no se quedaran así como que, ¿qué me tratas de decir?, sino que ellos pudieran ver con claridad cómo funciona esto, cómo funciona el reino de los cielos. Bueno, vemos que inicia diciendo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El reino de los cielos, el cual todo ser humano, creo que en la tierra queremos llegar, ¿verdad? Yo no he escuchado a alguien, bueno, hasta ahorita no he escuchado a alguien que diga con gozo y con alegría: ay, me quiero ir al infierno. No he escuchado a nadie que diga, no quiero irme al cielo. La mayoría de las personas, las que yo he escuchado por mi parte, han dicho: pues cuando muera quiero descansar, ¿verdad? Quiero ir con Dios. Es una frase muy, muy utilizada por todos los seres humanos, pero qué interesante es saber que el reino de los cielos no se gana por obras. En esta parábola podemos ver diferentes tiempos
en el que dice que salió cerca de la hora tercera y vio a unos que estaban en la plaza y los llamó. Es decir, saliendo, luego encontró a unos y dijo, vénganse a trabajar. Y fue pasando el día y a otros los llamó y convino con ellos, les voy a pagar lo que es justo. Cuando con los primeros dijo, les voy a dar un denario, ¿verdad? Y pasó más tiempo y vio que estaban de ociosos, sin hacer nada, y los llamó y les dijo, vénganse a trabajar, no estén ahí perdiendo el tiempo. Y si usted sigue leyendo, vaya conmigo en el versículo 8. No, desde el versículo 7. Dice, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. El Señor, el dueño de la vid, les comentó, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su tiempo de jornada, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Fíjese, los que habían estado al final. Y al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de la familia, el dueño de la hacienda, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora y los ha hecho iguales a nosotros, ¿verdad? Que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te quiero agraviar, no te hago agravio. ¿No conveniste tú conmigo en un denario? Les es una pregunta. ¿Qué acaso cuando yo te contraté no dije que te iba a dar tan solo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Bueno, quiero que retomemos esta parte. Vemos que después de que hizo el llamado, desde los primeros hasta los postreros, ¿verdad? Al momento de pagarles, fue justo el dueño y empezó a pagar como él quiso. Usted y yo, hermano, que hemos entendido que Él fue quien nos llamó, Él fue quien nos plantó, ¿verdad? Aquí en esta vida. Usted y yo que hemos recibido al Señor, usted y yo que entendemos que nosotros no decidimos amarle a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Esta parábola es de tremenda bendición cuando logramos ver con claridad que Él es quien nos escoge. Él es quien llama. Hay personas que se acercan de diferentes formas y quieren encontrar el camino a Dios, pero en el momento que en el momento que, por ejemplo, si viene alguien contigo y te dice, hermano, enséñame a encontrar a Dios, quiero encontrar a Dios, quiero tener la salvación. ¿Qué le vas a decir tú? ¿Qué le voy a decir yo? No, mira, pues para ser salvo, pues mira, tienes que guardar todos los mandamientos. Para ser salvo, pues tienes que dejar de trabajar. Para ser salvo, ¿qué le diría usted? Creo que si estudiamos bien la palabra, podemos utilizar estas dos parábolas de una forma correcta, en la que por parte del joven rico entendemos que el caminar con Dios sí tiene que ver con conocer la palabra, pero también te llama a vivirla. En el momento que el Señor a ti nos llama a vivir realmente lo que hemos aprendido, es cuando somos confrontados. Este joven fue confrontado, ¿verdad? A través de su pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? En pocas palabras, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Bueno,
No solamente tuvo que conocer la palabra, no solamente tuvo que conocer lo que él tenía en ese momento, los mandamientos, ¿verdad? Él tenía que poner en práctica, en obra, lo que ya sabía. El Señor lo confrontó, ¿verdad? De una manera muy sencilla, pero de una manera muy directa. Vende lo que tienes, bendice a tu prójimo, dáselo a tu prójimo. Sí, sígueme. Acá, en la otra parábola, podemos ver que Dios es quien nos llama, Dios es quien nos da un ejemplo, que Él es el dueño de la vid y que Él va escogiendo en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Pero, es decir, son muchos los llamados. Hoy en día la palabra de Dios está llegando, creo yo, en una forma enorme, en una forma, pues sí, de una forma masiva, porque las redes sociales, gracias a Dios, ha servido para extender el evangelio, hoy más que nunca, porque son muchas las iglesias, son muchas las personas que están haciendo lo mismo que nosotros, con tal de que las personas conozcan de Dios, ¿verdad? Entonces, imagínense, el Señor está haciendo el llamado. Está haciendo el llamado de que la salvación por obras, las buenas prácticas, las buenas, no sé, nuestras buenas costumbres que pudiésemos tener, eso no nos va a salvar, ¿verdad? Inclusive decir, pues yo conozco de Dios, yo sé lo que dice la palabra de Dios y yo he hecho el bien desde mi juventud, eso no te va a salvar. Te va a salvar el que tengas la fe en el Señor Jesucristo y entender que la salvación no es algo que tú y yo, ¿cómo te diré? No es algo en el cual podamos comprarlo, ¿verdad? No es algo que podamos, no hay nada con lo que podamos comprar la salvación. Basta con creer en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La misma palabra dice en Juan 3:16 que si tú y yo creemos, ¿verdad? Él quiere que creamos. Él quiere que creamos en su obra redentora, ¿verdad? Porque todo aquel que en Él cree, que dice su palabra de Dios, todo aquel que en Él cree, no quiere que se pierda, sino que tenga la vida eterna, ¿verdad? Y si vemos aquí, el Señor habla y relata que la vida del hombre consta de tiempos distintos. El tiempo en el que Dios te va a llamar a ti es muy distinto al tiempo en el que Dios me llamó a mí. El tiempo en el que a ti Dios te ha hablado, en el tiempo que Dios a ti te ha escogido, no ha sido mi tiempo. Mas sin embargo, hay un dueño, hay un Señor, ¿verdad? Y debemos de disfrutar inclusive estos momentos en el que el Señor nos ha llamado. Yo te invito a ti en que tu casa tomes a tus hijos, tomes a tu esposa y digas, hijos, esposa, quizás está tu mamá a un lado, no lo sé, tu hermana. Y que podamos meditar y decir, ¿saben qué? Realmente el caminar con el Señor no basta con querer hacer el bien solamente. Tenemos que creerlo y tenemos que practicarlo, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, ya lo dijo el Señor, es semejante a un hombre que tenía una viña. Entonces está hablando que el día que el Señor nos levante, el día que el Señor venga por su iglesia, el día que el Señor haga ese llamado, solamente aquellos que atendieron a su voz. Aquí en esta palabra podemos ver que Él fue justo. Él fue justo. Él no le pagó más a uno ni a otro. Si tú y yo aceptamos al Señor en nuestro corazón, fíjate bien lo que te digo, si tú y yo le recibimos en nuestro corazón, si tú y yo le aceptamos, si tú y yo creemos que no somos nosotros quienes determinamos, ¿cómo te diré? No somos nosotros quienes determinamos quién merece ir al cielo, quién no merece ir al cielo. El Señor es quien hace el llamado, el Señor es quien escoge quién sirva en su viña, quién trabaja en su viña. Él es quien nos llama. Tú y yo somos bienaventurados. Si tú ya has recibido al Señor en tu corazón, sigue trabajando en la obra. Hay mucho que hacer en casa.
¿verdad? No, yo sé que muchos de nosotros estamos de alguna forma pues ya algo desesperados por querer estar nuevamente aquí en nuestra casa, abrazándonos, conviviendo, pasando buenos momentos, pero creo que hoy en día es tiempo de que tú y yo hagamos nuestra parte ahí en nuestro hogar. Puedes hacer mucho con tu familia, puedo hacer mucho con mi familia, porque el Señor nos está llamando, nos está diciendo: hey, yo soy aquí el dueño de la viña, yo estoy haciendo el llamado, yo te he escogido a ti, ahora te toca a ti, me toca a mí trabajar en la obra del Señor, me toca a mí decidir si quiero o no quiero caminar con Él, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero devolverme un poquito ya para terminar, conforme a la pregunta que le hizo Pedro, que le dijo: ¿qué pues tendremos? Pedro, quiero imaginarme que en ese momento, porque él seguramente ha de haber escuchado a muchos que quieren caminar con Dios, ¿verdad? En aquellas multitudes, porque eran multitudes las que seguían al Señor, pero solamente eran unos cuantos su equipo, solamente eran unos cuantos los que caminaban fielmente con Él. Yo creo que era una pregunta muy lógica: ¿qué pues obtendremos nosotros que lo hemos dejado todo? Déjame decirte algo: el Señor es fiel y es justo. Si tú, hermano, hermana, amigo que me escuchas a través de este medio, has decidido dejarlo todo. ¿Y qué es dejarlo todo? No te hablo de que dejes tu trabajo, no hablo de que dejes tu casa. Hablo de que dejes todo aquello que puede estorbar para que camines con Dios. Solamente nosotros sabemos con lo que cargamos, solamente nosotros entendemos qué es lo que realmente nos impide dar ese paso, no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino de hacer la voluntad de Dios, en hacer su palabra. Pero dijo: yo ya lo he dejado todo. El Señor le dijo: recibirás mucho más que lo que pudieras haber obtenido aquí en la tierra. Tú y yo, nuestra meta principal es llegar al reino de los cielos. Y yo te animo a eso. El Señor de entrada, que es lo mejor que nos pudo haber dejado y nos pudo dar, es entrar al reino de los cielos. Lo que tengamos hoy en día en la tierra va a pasar, pero lo que el Señor te da a ti y a mí, que es la vida eterna, eso no va a pasar. Eso va a ser para siempre. Amén. Entonces, quiero invitarte que ahí cierres tus ojos en tu casa y que medites en tu caminar con Él. Y digas: realmente soy ese obrero que Él me llamó. ¿Soy realmente ese obrero? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces un llamado a estar atentos. Nos haces un llamado, Señor, de que nosotros somos escogidos por ti y que no se trata de cuánto conozcamos de la palabra, no se trata de cuántas obras de caridad hagamos día a día, sino que se trata de que lo que creamos lo pongamos en práctica, lo pongamos en obra. Pido por aquellos que hacen buenas obras, que lo sigan haciendo, Padre, que lo sigan haciendo con amor, que lo sigan haciendo con pasión, pero que no confundamos que las obras nos van a salvar. Claramente tu palabra nos enseña que es por fe en Cristo Jesús. Claramente tu palabra nos enseña que tú eres quien nos llama, nos escoges, y que llegará el día en que nos vas a llamar. Desde los que iniciamos hace mucho tiempo, a aquellos que probablemente desde el día de hoy reciban al Señor en su corazón. Padre, creo plenamente en que tú estás obrando en cada vida, tú estás obrando en cada corazón. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Amén. Dios les bendiga a todos, tengan una bonita tarde.
seguimos en contacto y recuerde, usted y yo somos la iglesia. Así que abrace a su familia, disfrute este tiempo y sirvamos al Señor con amor. Dios me los bendiga a todos. Y todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.